Renegociando la deuda en plena pandemia. Argentina en el medio de una tormenta perfecta. ¿Esta renegociación en este contexto se parece en algo a otras? Estamos con Marta Beckerman. Gracias, Marta, por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marta es economista, directora del Centro de Estudios de la Estructura Económica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, también docente de esa universidad. Marta, vos has hecho comparaciones de la renegociación que tiene que encarar la Argentina comparado con lo que sucedió con Grecia. Pero en este contexto mundial, ¿hay alguna comparación posible? Bueno, es un contexto muy diferente, claro. Y yo diría que también me da la sensación que la actitud del fondo es diferente. A ver. ¿No? Por lo menos lo que hemos escuchado de la directora del fondo en este momento es una preocupación por la situación de los sectores carenciados en Argentina. Ajá. Por supuesto que hay una negociación que se tiene que llevar adelante, sí. Pero la negociación del fondo con Grecia fue muy dura, muy dura. Esto generó una caída muy fuerte del Producto Bruto de Grecia, un aumento de la pobreza. Costó y va a costar muchos años recuperar ese nivel de crecimiento que se perdió en el caso de Grecia. ¿Esa dureza tenía que ver con condiciones exigidas de cambio estructural de la economía griega? ¿Con qué tenía que ver? Sobre todo de ajuste fiscal. Ajuste fiscal. De fuerte ajuste fiscal, ¿no? Está bien que la economía griega, a partir de su entrada en el mercado común europeo, fue generando expectativas erróneas, claro. ¿no? Porque todo el mundo pensaba, está en la Unión Europea, nunca le va a pasar nada. Sí, sí. Puede pasar, también pasó con México cuando entró al ALCA y después tuvo su crisis, ¿no es cierto? Son expectativas incorrectas, claro, que se generan por entrar en estas uniones aduaneras, ¿no? Ahora, Marta, este cambio de actitud que vos señalas del FMI, ¿tiene que ver con el cambio de figuras en la dirección de Lagarde a la nueva directora? Yo creo que hay un cambio importante de figuras. Negociadores que estuvieron antes no están ahora en el fondo. ¿Cambia tanto la lógica del fondo que las personas, los nombres propios? Lo que pasa es que yo creo que el fondo otorgó un crédito a la Argentina en condiciones que iban en contra de sus propios códigos, digamos, ¿no? Lo que señala Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, no, en el sentido de que se otorgó créditos que permitió al mismo tiempo la salida de capitales. Y la idea es que los créditos del fondo no apunten a la salida de capitales. Y acá eso fue en forma conjunta, o sea que de alguna manera los estatutos del fondo no permiten esto, ¿no? Entonces se habla de una responsabilidad compartida, digamos, ¿no? Ahora, Marta, ¿esas capitales que salieron son los que el fondo dio? Digamos, ¿no son otros capitales? Fueron al mismo... El dinero es claro, fungible, digamos, pero al mismo tiempo que entraron recursos del fondo, hubo una salida importante de capitales, en un contexto donde los dólares no abundan en la Argentina, no sobran, ¿no? Claro, pero el gobierno, ¿qué entonces el fondo que hubiera esperado? ¿Que el gobierno pusiera restricciones a la salida de capitales? No era la política del fondo normalmente, claro. Históricamente no. El fondo siempre estuvo en contra, pero ha cambiado esa postura. Sí. Y no te olvides que en la última parte del gobierno anterior hubo que poner una restricción a la salida de capitales, donde el fondo evidentemente tuvo que acordar con esto, ¿no es cierto? ¿Crees que todo depende de los momentos históricos que viven los países, ¿no? Marta, ¿crees que la eclosión de conflictos sociales, por ejemplo, en la sociedad chilena, que era el milagro económico de América Latina, a los ojos, entre ellos, del Fondo Monetario Internacional, es una alerta para el fondo para haber cambiado el modo de ver la crisis argentina? Y bueno, el caso de Chile es el caso de un país donde el acceso a los servicios públicos, también por un problema de gasto público, ¿no? El acceso a la educación, a la salud, es carísimo, a los servicios públicos, a la luz, al gas. Digamos, para la clase media se hacía casi imposible llegar a estos niveles, ¿no? Los gastos en educación. Y creo que hizo eclosión dentro de la sociedad chilena y nos plantea el tipo de modelo de país que podemos llevar adelante y hasta dónde llegar, ¿no? Pero a los ojos del FMI es una alerta también de la presión que ejercen sobre los países. Yo creo que todos son alertas, sí. Porque fíjate que el conflicto no fue solo en Chile, tuviste problemas en Ecuador cuando se quisieron elevar costos de algún servicio público. En fin, yo creo que todo esto es una alerta. Sí. Marta, la influencia de Joseph Stiglitz en las miradas que tiene el ministro de Economía Guzmán, ¿no? En relación a hasta cuándo un país tiene que esforzarse o presionar sobre sus cuentas públicas para cumplir con la deuda. ¿Te preocupa o es una respuesta razonable en los nuevos contextos? Yo creo que todo depende de la situación que está viviendo el país. ¿Y en el caso de Argentina, cómo lo ves? En el caso de la Argentina sabemos que hay una situación social muy grave, que en este momento el gobierno ha salido a repartir
tarjetas a alimentar, quiere decir que hay una porción muy importante de la población, la mitad de los niños son pobres en la Argentina. Y yo creo que esto es una deuda interna. Nosotros no solo tenemos una deuda externa, tenemos una deuda interna muy importante. ¿Esa deuda interna puede ser escuchada por el FMI o por los acreedores privados? Me da la sensación... comprendida como una variable dentro de la negociación. Vos pensás que si la mitad de los niños son pobres, ¿cuál es el futuro de la Argentina? Este es un tema muy grave. Y entonces eso que habla de cómo se sostiene un país, el flujo de renta, digamos, que tiene para un bonista que le deben plata. Yo creo que hay una situación diferente. Da la sensación por algunas expresiones del Fondo Monetario que está empezando a tomar en cuenta, ¿no?, el problema de la pobreza. Incluso en el gobierno anterior permitió aumento de los subsidios sociales. Creo que en este momento la Argentina tiene que llevar adelante un gasto público muy eficiente, pero no puede descuidar el tema de la pobreza y de los niños, de ninguna manera. Y que un país tiene que crecer para poder pagar. Y esto tiene que poder ser negociado y entendido por los acreedores privados. Me da la sensación que siempre los acreedores privados tienen otra postura, ¿no?, de defender sobre todo sus intereses. De corto plazo, claro. Claro. Ahora, Marta, el hecho de cómo se integra en la cabeza de quien está pensando en términos financieros la pobreza de los niños, ¿es un obstáculo para la generación de flujos de fondos de ese país en el futuro, si esos niños no se integran productivamente a la vida de ese país? Ahí tenés un problema de equidad y un problema de eficiencia. Claro. De equidad, porque es terrible que tengas la mitad de los niños Sin duda, pobres. pero pensamos que no son tan sensibles los fondos de inversión. Sí. Entonces, y de eficiencia, porque lo más importante que tienen los países en este momento es el capital humano. Un niño que no se alimenta bien, no se educa bien y no puede desarrollar su capital humano. Y esta es una pérdida, es una hipoteca tremenda para un país, por lo que este problema se tiene que solucionar muy rápido, porque sabemos muy bien que los niños que no se alimentan desde la infancia, en muchos casos su cerebro no se recupera posteriormente. Entonces yo creo que esto es una deuda tremenda. Sí, aunque no lo veas con ojos con una mirada sensible, sigue pesando en la ecuación económica de ese totalmente, país. la ecuación económica. El país tiene que crecer, tiene que desarrollar capital humano. Y además tiene que integrar a su población, no solo por razones de equidad, sino también de tranquilidad social. ¿No? ¿Qué problema? ¿Cómo podemos vivir en un país donde no tengamos inclusión social? Esto nos perjudica a todos, porque después tenemos los problemas de criminalidad, de droga, lo cual nos afecta hasta a nuestros hijos, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, Marta Beckerman, por estas precisiones. Hemos llegado al final de la repregunta Noticias a Fondo con los temas del día, los temas que importan y las entrevistas claves en profundidad. No se vayan, sigue Tato Yang con La Otra Vuelta. Gracias, hasta mañana.